Bien, seguimos acá en nuestro programa Convención Constitucional por las pantallas de Mega Plus y ya estamos con nuestra invitada, una invitada de lujo. Estamos con Alejandra Sepúlveda, ella es presidenta de Comunidad Mujer. Hola, ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, ¿y tú? Bien, acá estamos capeando el frío, ¿cierto? Sí, hace un poco de frío, sí. Bueno, y vamos a abordar, Alejandra, los detalles de esta constitución, ¿cierto? El borrador de la nueva Carta Magna que tiene un carácter feminista. Primero, recordemos que toda esta elección para definir a los convencionales se dio bajo un mecanismo paritario, es decir, se aseguraba la igualdad en la participación en este órgano de hombres y mujeres, es decir, por primera vez en la historia se está construyendo una constitución absolutamente paritaria. Eso ya es un buen punto de partida, ¿no? Sí, por supuesto, eso es algo inédito en el proceso chileno, pero también en el mundo. La verdad es que hasta ahora no ha existido otra convención paritaria para escribir una nueva constitución y en ese sentido la experiencia chilena es una experiencia que eventualmente a futuro se va a poder exportar a otros países. Está sentando bases muy importantes porque en el fondo cuando impulsamos la paridad en el resultado de la elección de los convencionales, eso tenía que ver con lograr una representación sustantiva, descriptiva más bien, de lo que éramos como sociedad. Entonces en ese minuto dijimos, bueno, si somos más del 50% de la población, somos mayoría las mujeres. Somos mayoría, necesitamos que esa mayoría se exprese en quienes van a redactar la nueva constitución. Y bueno, ahí se hizo todo un trabajo mancomunado muy importante de muchas organizaciones, con mucho debate en el Congreso y logramos este primer momento que fue la paridad en la elección. Sí, fueron elegidos 78 hombres y 77 mujeres, Exacto. Los cuales han trabajado, ¿cierto?, acá en la sede del ex Congreso Nacional definiendo los artículos, donde hay 42 al menos, tú me decías que se pueden reducir, pero hay 40 artículos, por decirlo así, que tienen que ver con la perspectiva de género. Es que eso es muy importante porque la hipótesis que teníamos era esta representación descriptiva que te decía, la paridad en la conformación de la convención. Pero esa paridad se ha traducido en una representación sustantiva. ¿Qué quiere decir eso? Que los convencionales, sobre todo las convencionales mujeres, pero también muchos convencionales hombres, lograron representar los intereses de las mujeres en la redacción del texto constitucional. Y eso se refleja, como tú bien dices, en una cantidad enorme de artículos que abordan temáticas que son muy relevantes. En el primer borrador uno contaba alrededor de 40, ahora vamos a tener que ver cuántos son con la armonización y el texto final que se va a entregar el 4 de julio. Pero hay temas que son fundamentales. En primer lugar, la consagración de la igualdad sustantiva y como expresión de esa igualdad sustantiva, la democracia paritaria. Sí, quiero detenernos ahí sobre la democracia paritaria. ¿Qué significa esto? Porque esto está establecido en el borrador de la nueva Constitución. Ya es parte de esta nueva Carta Magna, por supuesto, si es que se vota apruebo en el plebiscito de salida. ¿Qué significa eso, Alejandra? Democracia paritaria significa una representación equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisión pública y política. En el poder, ¿no? En el poder. Es una distribución equitativa, igualitaria del poder y en la toma de decisiones lo que se va a traducir de aprobarse esta constitución en que este criterio de paridad va a tener que permear las instituciones, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los poderes autónomos. Tengo una consulta. Sí. Son, digamos, esta igualdad, por así decirlo, esta democracia paritaria, ¿tiene que ver con elecciones particularmente o no? En todas las instituciones. Son los nombramientos en las instituciones con los tipos de procedimientos que cada una tenga, y eso significa que tienen que incorporar este criterio de paridad, pero también es en el sistema electoral. Y en el sistema electoral se refiere a que haya una representación en las listas a las elecciones de parlamentarios, de las elecciones locales, alcaldías, concejalías, los CORES, los gobernadores regionales, todo,
que tiene que tener esta representación equilibrada y donde las mujeres además tienen que encabezar las listas. Hasta ese detalle se estableció, al menos lo que yo he visto en el borrador, pero por supuesto que el servicio electoral es el que va a estar encargado de hacer la bajada más concreta en función del sistema electoral de cada una de estas elecciones, que son los cargos de representación popular. Claro. Pero también están estos otros cargos que son de designación, y en ese sentido el criterio rige para el sistema de justicia, o sea, el Poder Judicial, por supuesto también para el Poder Ejecutivo, y como te decía, para estos organismos autónomos como el Banco Central, como el Tribunal Constitucional, etcétera. Claro, es importante lo que nos dice Alejandra porque se va, digamos, consagrar la igualdad en dos ámbitos, en las instituciones y también en la elección popular. Se consagra ahí entonces la igualdad en esta nueva constitución. Y te quería preguntar, Alejandra, ¿qué pasa, por ejemplo, con instituciones como las Fuerzas Armadas, Bueno, ahí que ha estado dominada sí, por los hombres, por los digámoslo? hombres? Yo creo que ahí los convencionales tuvieron un sentido de realidad, porque dijeron, o al menos lo que se lee en el articulado, es que las Fuerzas Armadas propenderán a la paridad. Y esto tiene que ver con el hecho de que ahí hay un desarrollo de carrera y un desarrollo de este mando que tiene mucho que ver con la incorporación de estos cuadros de mujeres a las Fuerzas Armadas, y en ese sentido probablemente el tiempo es un poco más largo, ¿no? Pero también hay un criterio ahí de decir propenderá a la paridad, y en ese sentido seguir un poco la línea de lo que ha ocurrido en los últimos años, en que efectivamente se ha hecho un esfuerzo porque las mujeres se incorporen a las Fuerzas Armadas. Bueno, es muy bueno y positivo, claro, no se le exige, pero sí hay una señal claramente de que las instituciones como las Fuerzas Armadas castrenses tienen que avanzar en torno a la igualdad de género. Exacto. Y mira, y lo más importante aquí es establecer que esto es un criterio de igualdad sustantiva. Por eso lo mencionaba al principio, la importancia de que se entienda que lo que estamos hablando de una igualdad en los hechos, en los resultados, no solamente en lo formal o en meras declaraciones. No Sí, es el titular no es solamente, el titular. acá se tiene que concretar esta igualdad y va a ser con esta determinación paritaria, igualitaria en Claro, las y eso instituciones. tiene que ver con que se refleje que nuestra sociedad es una sociedad que está conformada por hombres y mujeres en partes iguales prácticamente, ¿no? Entonces, durante décadas, incluso siglos, las mujeres han estado restringidas de este espacio de toma de decisión, que por supuesto hay mucha evidencia que también demuestra que mejora la democracia, mejora la deliberación. Lo estamos viendo en lo que ha pasado en la misma convención, donde las experiencias de las mujeres, las demandas, los temas que a las mujeres les interesan han podido estar discutiéndose y sobre la mesa también porque ha habido prácticamente un 50% de mujeres en la convención, ¿no? Sí, Alejandra, bueno, es 45, muy 55. importante lo que tú indicas porque, por ejemplo, en este borrador de la nueva Constitución está establecido el principio constitucional de asegurar la igualdad de género en todas sus expresiones. Esto da cuenta finalmente de que es necesario escribir esto en la Constitución por la discriminación que han sufrido las mujeres durante todos estos años, ¿no? Sí, y además esto de alguna manera lo que hace es elevar a rango constitucional también los convenios que Chile ha suscrito en materia de derechos humanos de las mujeres, y aquí el instrumento más importante es el convenio de la CEDAW, ¿no? De la Convención contra toda forma de discriminación hacia la mujer. Chile además ha ratificado su convenio facultativo, y la CEDAW efectivamente establece este criterio del que estamos hablando, de la igualdad sustantiva como una condición indispensable para que las mujeres puedan desplegar en una sociedad todos los derechos, sus proyectos de vida sin discriminación. Alejandra, ahora quiero que pasamos a desglosar los derechos que están establecidos, obviamente derechos para las mujeres con perspectiva de género, en este borrador de la nueva Constitución. Primero, derechos reproductivos. ¿Qué se nos dice en este borrador? Bueno, el borrador de la nueva Constitución en este sentido es bastante progresista, porque reconoce
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y dentro de esos derechos sexuales y reproductivos está también la interrupción voluntaria del embarazo. Eso podríamos decirlo es aborto libre, ¿no? Eso es aborto libre, claro, que deja al legislador, en el fondo, el poder establecer cuáles son los límites de ese aborto libre, y la verdad es que la evidencia internacional de los países que tienen legalizado el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, en general fluctúan entre las 12, meses, ¿no? 14 semanas, 16 semanas, y no como en su minuto se intentó hacer ver de que esto iba a generar como una legalización que fuera sin límite, y que por lo tanto casi que las mujeres iban a abortar a los 9 meses. No, digamos, eso está establecido por ley en todos los países donde el aborto también está permitido. Exacto, así es que eso es bien importante aclararlo. Sí. Obviamente hay muchas materias que la convención y el texto deja al legislador la bajada más concreta, pero diría que probablemente una de las cosas a destacar es la inclusión de estos derechos sexuales y reproductivos, y otras cosas que son muy importantes en las que Comunidad Mujer se ha involucrado directamente, como es el derecho a los cuidados. Sí, eso me llama la atención, el nombre también, derecho a los cuidados. ¿De qué estamos hablando? Sí, mira, esto es probablemente, junto con la paridad y la igualdad sustantiva, uno de los derechos reconocidos en la nueva Constitución, que de hacerse realidad, en el fondo, De aprobarse, realmente lograrían cambiarle la vida a las mujeres. ¿A qué se refiere esto? El cuidado son todas aquellas actividades que son esenciales para la vida, para la reproducción de la sociedad. Involucran, por supuesto, el cuidado de personas dependientes, donde ahí podemos mencionar a niños, niñas, adolescentes, pero también las personas con discapacidad, los adultos mayores. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Que ese es una labor, un trabajo que no está reconocido, que es invisible, que no es remunerado, y que realizan principalmente las mujeres. En orden del 80% casi de todo el trabajo remunerado, del trabajo de cuidado lo realizan las mujeres. Y ellas no reciben ninguna remuneración por aquello. Nada. Entonces, nosotros presentamos una iniciativa popular de norma que logró entrar con más de 16.000 firmas y también ser considerada en la discusión en el Pleno. Y es una iniciativa que lo que busca es reconocer el derecho de las personas a cuidar, a ser cuidados y a autocuidarse. Y establece como sujetos de este derecho, o destinatarios de este derecho, por supuesto, a todos estos grupos, a estas personas de las que hemos estado hablando, pero también con un mandato muy claro al Estado, para que el Estado garantice todos los recursos materiales y simbólicos que permiten que esto se haga realidad. O sea, el Estado es garante de este derecho. El Estado es garante. ¿Y cómo lo hace el Estado? A través de el armado, la construcción de un sistema nacional de cuidado, ¿ya? Un sistema nacional de cuidado que tiene ciertos principios. Tiene que ser suficiente, progresivo, universal, considerar a toda esta población, que es la población más vulnerable, pero también a las cuidadoras y cuidadores en este sistema, que no entra en el detalle de si tiene que ser exclusivamente público. La experiencia internacional lo que demuestra es que en general los países que han armado estos sistemas, como por ejemplo Uruguay, Argentina, Costa Rica, ha contemplado la provisión público-privada, porque requiere una serie de servicios, entre los que se cuentan en los centros de día y de larga estadía para los adultos mayores, las salas cunas y los jardines infantiles, el cuidado domiciliario. O sea, son varias, o sea, es absolutamente integral. Es totalmente integral, y lo que se espera es que esto realmente sea, por supuesto, algo que se vaya construyendo progresivamente. Pero lo que importa aquí es que todo esto se arma bajo el principio de la corresponsabilidad social de los cuidados. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya las mujeres, por supuesto, no tenemos por
qué ser las únicas y exclusivas cuidadoras, sino que este es un tema que recae, una responsabilidad que recae en la familia, dentro de la familia, en los hombres y las mujeres, pero también en el Estado y en el mundo privado. Entonces, eso hace que esto sea viable y que no tengamos que seguir en esta situación de subsidio permanente e invisible que hace que las mujeres, por supuesto, pierdan muchísimas oportunidades. Se pierden para el oportunidades, trabajo, libertad, claro. y también autonomía. Y lo injusto de todo esto es finalmente que se da casi de perogrullo, que es la mujer, lo que tú decías, la mujer la que tiene que efectuar estos cuidados, digamos, renunciar a posibilidades de trabajo y no Claro. los hombres. Entonces, acá se está ayudando a que eso no suceda más. Es muy inédito, la Mm. verdad, no es que otros países no lo hayan incluido en sus cartas fundamentales, de hecho existen en Hungría, en Finlandia, en Latinoamérica, en Ecuador, en Colombia, en varios países, pero lo importante es que además, aparte de garantizar este derecho a los cuidados, también se garantiza el reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerados. ¿Y eso qué significa? Que se considera que este trabajo es una actividad productiva, que crea valor a las sociedades, que apoya el crecimiento del país. Nosotros en Comunidad Mujer calculamos cuál era ese valor económico el año 2020 en base a la encuesta de Uso del Tiempo, y era un trabajo que contribuía el 22% del PIB ampliado, o sea, la actividad económica más importante del país, incluso que la minería o los servicios financieros. Entonces, ¿qué significa que esté reconocido en la Constitución? Significa, de nuevo, que al hacer la bajada de la política pública, si tú reconoces este trabajo como un trabajo productivo, generas entonces condiciones, por ejemplo, para que esto pueda también ser retribuido en un sistema de pensiones, en la seguridad Perfecto. social. O sea, son bajadas muy concretas que efectivamente pueden cambiarle mucho la vida a las mujeres y a las familias en general. Alejandra, y vamos a otro tema que es muy relevante también, igual que el tema de los cuidados que estábamos hablando recién, que tiene que ver con que también este borrador consagra una vida libre de violencia de género, donde también el Estado será garante de todo esto. Esto es absolutamente relevante, lo vemos a diario, los femicidios, todas las mujeres también que son víctimas de violencia de género, y ahora la Constitución, si es que se aprueba, por cierto, consagra finalmente una vida libre de esta violencia. Bueno, ese es otro de los avances también fundamentales, históricos, porque además esta vida libre de violencia, esta prevención y esta garantía va acompañada también de un mandato a los sistemas de justicia que tienen que incorporar el enfoque de género en su actuar, en sus fallos, en todas las decisiones, y eso implica también tomar una responsabilidad mucho mayor en la prevención y en las garantías de protección a las víctimas, y también de efectivamente al final de cuentas lograr sancionar a quienes cometen estos delitos y proteger a las mujeres del mayor flagelo social que hoy día tenemos. O sea, porque una mujer, solo por el hecho de ser mujer, no solo tiene que sufrir violencia, sino que estar expuesta al peligro de que la maten, o sea, directamente, de un femicidio, de un asesinato. Entonces, esto también es sumamente relevante y bueno, como todo está encadenado, porque Exacto. la perspectiva de género es muy amplia en esta nueva Constitución, también quiero decir que es muy importante empezar desde muy temprano, y en ese sentido el hecho de que en este borrador también se consagre la educación no sexista también va a sembrar un tipo de visión respecto a las relaciones de género que esperamos establezcan entonces ese respeto mutuo y esa equiparación del valor social del género, que no nos tenga en esta asimetría de poder que produce esta violencia. No, eso es muy importante, porque desde pequeño una educación que tienen que recibir los hombres. Claro, exactamente. ¿Y qué tiene que ver con esto? Con valorar a cada cual en su dignidad, en respeto, en no pensar que porque una mujer es mujer entonces tiene menos valor social, que la puedes vulnerar de distintas maneras o cosificar o tratar con esta mirada sexista
que efectivamente nos hace mucho daño. Aquí también equiparas de nuevo esa histórica asimetría de poder que ha habido, y le entregas, por lo tanto, muchas más herramientas, en este caso a los niños y niñas, para establecer relaciones sanas, ¿no? Alejandra, por último, te quería pedir, tras todo lo que hemos analizado, lo que tú también has estudiado de este borrador de la nueva Constitución, ¿cuáles son las conclusiones generales? ¿Es progresista? ¿Es una Constitución que contiene varias normas de perspectiva de género? ¿Va en camino con la lucha que se ha hecho acá en nuestro país y en el mundo, por supuesto, por el feminismo, por los derechos de las mujeres? ¿Consagra estos derechos? ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, la verdad es que mirando la dimensión de género en la nueva Constitución, uno puede afirmar con toda certeza de que estamos hablando de una Constitución feminista. Hay algunos expertos que ya hablan de un constitucionalismo feminista, que evidentemente va a concitar también mucha discusión académica, muchos estudios, mucho análisis. De hecho ya se está haciendo, los organismos internacionales, la academia me refiero no solo en Chile, sino que fuera de Chile, está observando con mucho interés esto, porque como te decía, con esto tú compruebas que la representación descriptiva se puede traducir efectivamente en una representación sustantiva que responda a los intereses y demandas de las mujeres. Eso es lo que es uno de los resultados de este texto que se va a proponer al país. Por supuesto que cada persona tendrá que ponderar qué es lo que si se ve interpretado, si este texto realmente concita toda su apruebo o no. Pero la verdad es que en términos de género aquí hay avances muy importantes, sustantivos. Perfecto. Alejandra, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros acá en el programa Convención Constitucional y también felicitarte, agradecer tu trabajo, porque las organizaciones civiles no solamente han escrito acá los convencionales este borrador, sino también con la colaboración de las organizaciones civiles, entre ellos, por supuesto, Comunidad Mujer. Sí, y la verdad es que, como dices tú, para la sociedad civil, el poder participar, el tener instancias en que pudimos incidir o influir o mostrar nuestra experiencia y nuestros conocimientos para que fueran considerados en la deliberación de todos estos articulados de la Convención, ha sido una experiencia muy valiosa, y ojalá se siga instalando en Chile esta posibilidad de tener mayor participación ciudadana. Bien, Alejandra, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a ti. Bueno, y a ustedes, por supuesto, les agradecemos que hayan estado con nosotros acá en Convención Constitucional. Lo dejamos invitado para el próximo lunes en un nuevo capítulo por Mega Plus. Que tengan un buen fin de semana, que estén bien. Buenas tardes.